Buenas tardes, tutor y compañero. Mi nombre es Fabián Jaime Benavides, identificado con mi documento de identidad. Y hoy vamos a hacer la presentación de la tarea 0, conceptos básicos de la física electrónica. Pertenezco al grupo 25. El primer concepto que vamos a ver en este caso es la carga eléctrica. Dice que es una propiedad subatómica de las partículas que se manifiesta mediante fuerza de atracción o repulsión entre sí. Esto obedece a campos electromagnéticos, siendo una de las 4 interacciones fundamentales de la física, la interacción electromagnética. Las partículas que conforman el átomo pueden tener diferentes tipos de carga, bien sea positivas, negativas o neutras, dependiendo de cuál de ellas estemos hablando. Como dato curioso, se dice que la carga eléctrica tiene una naturaleza discreta y que este fenómeno fue demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Luego el siguiente concepto que vamos a ver es diferencial de potencial, que se expresa como voltaje. Aquí debemos representar la ecuación donde dice que V1 menos V2 es la diferencia de potencial y que la E es la intensidad del campo en Newton o Coulomb y que la R es la distancia en metros entre los puntos 1 y 2. Dice que la diferencia de potencial está denominado también como una tensión eléctrica, que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y que es el impulso que necesita una carga eléctrica para fluir dentro de un conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando los dos puntos igualen su potencial eléctrico. Seguimos con intensidad de corriente. Aquí vemos representada la ecuación donde dice que la I es la intensidad de corriente y que la Q es la carga eléctrica en columbios y que la T es tiempo en segundos. Concepto: dentro del fenómeno físico se define como el flujo o cantidad de carga que se desplaza por un conductor dentro de una unidad de tiempo. Este fenómeno se puede comparar con el flujo de agua, por decir un ejemplo, que corre en un río y que a su vez depende del tamaño y capacidad del conductor que lo transporta. Su unidad de medida es el amperio. El siguiente concepto que vamos a ver es la densidad de la corriente. Aquí vemos representada la ecuación y dice que en el electromagnetismo la densidad de la corriente se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente por unidad de área, es decir, que tiene intensidad por unidad de área. Esto demuestra que dependiendo del área del conductor, la densidad de la corriente puede variar. Si es mayor en una área, va a ser mayor la densidad de corriente, y si el conductor tiene un tamaño menor en un lugar diferente, va a tener menor densidad de corriente. Y la resistencia eléctrica es la medida de la oposición al flujo de la corriente dentro de un conductor de un circuito eléctrico. Naturalmente, todos los materiales ofrecen una resistencia al paso de la corriente por ellos. Por lo tanto, se pueden clasificar en dos tipos de materiales: conductores y aislantes. Los conductores son los que ofrecen una mínima resistencia al paso de la corriente por su cuerpo, y que a su vez los aislantes impiden el flujo de la corriente ofreciendo una alta resistencia a su paso por él. Aquí vemos la ecuación de la resistencia eléctrica, donde dice que voltaje dividido por intensidad nos da el valor de la resistencia y que su unidad de medida es el ohmio.